Amigo oyente, el tema que tenemos para hoy es espectacular. Es decir, es un banquete, es un alimento espiritual que nadie se lo puede perder, porque es verdad, un verdadero banquete. Miren, hoy vamos a hablar, o el pastor Gustavo Rosales nos va a hablar sobre las doctrinas de la salvación. Tremendo tema, las doctrinas de la salvación, porque entre otras cosas, las grandes promesas de Dios para el mundo caído y para quienes llegamos a los pies de Cristo, pues es la salvación. Y la salvación es estar en ese reino de Dios por la eternidad, disfrutando de ese amor, de ese gozo, de esa paz. Entonces, Pastor Gustavo, es un tema bien interesante y usted, amigo oyente, libreta y buen lápiz, pero si no puede por algún motivo, dile a su amigo que lo puede encontrar después en Facebook o en YouTube para escuchar este contenido que nos va a compartir el Pastor Gustavo de lo más exquisito que es. Pastor Gustavo, mire que en mi condición de abogado hay tres aspectos que le recalcan a uno durante toda la carrera de la ciencia jurídica. Y una es la ley, segundo es la jurisprudencia y tercero es la doctrina. Estaba pensando, Pastor Gustavo, es algo así como, ¿verdad? Dentro del contexto bíblico, que se estudia la ley de Dios, los mandamientos, la teología, que sería la equivalente a la jurisprudencia, y la doctrina, que son esas posiciones, estudios, esas buenas argumentos que hacen los estudiosos de la Biblia para poder entender y tener claridad sobre la palabra de Dios. Ahí hay una similitud, pero la pregunta es, Pastor Rosales, ¿qué es entonces la salvación dentro del contexto de las Sagradas Escrituras? No, pues es una pregunta muy importante que todos tenemos que saber, los que estudiamos la Biblia, los que decimos ser hijos de Dios y los que queremos ser hijos de Dios. La verdad que esta es una pregunta importantísima. Y planteamos desde el título, bueno, la doctrina tiene que ser bíblica. Por eso el tema es las doctrinas bíblicas de la salvación, porque el apóstol Pablo, ya entendiendo los tiempos tan difíciles que vivía el joven Timoteo, le dice las siguientes palabras: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Está diciendo dos cosas muy importantes. Si Timoteo no se cuidaba a sí mismo y no cuidaba la doctrina, iba a haber problemas. Después dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Entonces, esto no nos da todavía de alguna manera la definición de salvación, pero sí nos pone en evidencia que la doctrina sí es importante. De hecho, es tan importante que lo compara con el ejemplo. Va de la mano. Un buen ejemplo o un buen testimonio de ser cristiano tiene que ir acompañado con la doctrina correcta. Entonces, las doctrinas bíblicas de la salvación son aquellas que vienen en la Escritura y nos van a llevar a la salvación. Ahora sí, para contestar la pregunta, yendo a la Escritura, la profecía que hablaba del nacimiento de Cristo dice lo siguiente: y pondrás a su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo del pecado. Y hago un énfasis en esa palabra. Es decir, que cuando Jesucristo estaba pronosticado, profetizado, que iba a venir a esta tierra, su misión iba a ser salvar al pueblo, salvar a la humanidad, hoy lo entendemos, salvar al pueblo colombiano, al pueblo mexicano, al pueblo latinoamericano, a todo el mundo, salvarlo de su pecado. Entonces, ¿de qué nos viene a salvar Jesús? De la condenación del pecado, nos viene a salvar del juicio que viene por el pecado, nos viene a salvar también de esa consecuencia por estar pecando, y nos viene a salvar de una condenación eterna y de un juicio eterno que viviríamos si no arreglamos nuestra vida en esta tierra, porque las cosas que hay que arreglar es en esta tierra. Entonces, cuando hablamos de salvación, tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Y si usted se pregunta, amado oyente, ¿no será suficiente con ir a la iglesia? ¿No será suficiente con congregarme todos los domingos, o ir muy seguido al templo, o a la congregación a la que voy,
No será suficiente con estar sirviendo, no será suficiente con ser amigo del pastor o los líderes en la iglesia. Bueno, pareciera que la Escritura no dice que sea suficiente. Lo que es suficiente y el que es suficiente es aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es Jesucristo. Entonces, la salvación del alma es un tema central en la palabra de Dios. Jesucristo vino a esta tierra para poder mostrarnos el camino, y la salvación es uno de esos temas centrales que Jesús vino a predicar. Por eso es la importancia, porque la salvación no es un tema doctrinal cualquiera, es un tema del cual depende nuestra alma por la eternidad. Así de importante es, y ojalá que podamos sacar el mayor beneficio de este programa. Pastor, es que quisiera indicarles, nos ha hablado de la importancia de la enseñanza de la sana doctrina, como Pablo le decía a Timoteo. Y también nos indicaba que la doctrina de la salvación es para precisamente liberar, salvar de la condenación a aquel que está en pecado. Pero pastor, qué bueno que nos pudiera indicar un poquito más cuando Pablo le dice a Timoteo de la sana doctrina. Qué bueno que nos pudiera precisar ese concepto. La verdad que está muy interesante y nos pudiera dar para muchos programas. Hablando de la doctrina, simplemente lo que dice la Escritura. Hay que cuidar la sana doctrina, ya le dice Pablo también a uno de sus discípulos. Hay que cuidarse a sí mismo y perseverar en la doctrina. También cuando en el libro de los Hechos encontramos, cada vez que ocurre el decir la doctrina de los apóstoles, en el libro de Hebreos, que es lo que vamos a estudiar también un poco el día de hoy, cuando aparece la doctrina de Cristo, cuando Pablo le dice: cuando has aprendido mi doctrina, cuando aparece doctrina, siempre es la misma. La doctrina no cambia, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo es importante. Cuando también dice la Escritura: aunque un ángel del cielo bajare y nos diere otro evangelio, el evangelio también es parte de la doctrina de la salvación. Hoy también lo vamos a entender también así, de la siguiente manera. O sea, debe ser anatema, aunque un ángel del cielo venga y te diga: no, fíjate que el evangelio ya no es el que está escrito en la Biblia. Ahora el evangelio es otra cosa distinta, no tenemos que creerle. Aunque un gran líder, aunque un gran apóstol, aunque un iluminado venga y nos quiera convencer, aunque las multitudes digan que el evangelio y que la doctrina ha cambiado, no podemos creer. La doctrina siempre ha sido la misma, la que está escrita en la Biblia, la que está escrita en el Nuevo Testamento, y por cierto, es la que da efectividad al cambio del alma. Porque pongo una reflexión: imagínese que usted se toma un medicamento adulterado, toma un medicamento que pues ya no tiene los elementos, ya no tiene la eficacia, o está caducado, ¿no? Ya pasó su fecha de caducidad. Tómeselo y se puede hasta morir, o se puede intoxicar, y si no lo tomamos también en las medidas adecuadas, puede ser perjudicial para nuestra salud. Bueno, así un falso evangelio, una falsa doctrina, puede también condenarnos eternamente. Por eso la importancia de poder tener esa sana doctrina, estudiar más la palabra de Dios y que no le cuenten. Yo creo que ya me extendí un poco, pero este texto también está muy bueno. Usted recordará cuando el apóstol Pablo fue a aquel lugar llamado Berea, y dice que aquellos bereanos, aquellos de Berea, eran más nobles que los demás, porque aún lo que el apóstol Pablo decía lo comparaban con la palabra de Dios. Todo lo que yo diga el día de hoy, todo lo que diga cualquier persona en este precioso medio, en cualquier medio, en la congregación, usted compárelo con la palabra de Dios. Es importante cuidar la doctrina, es supremamente importante. Gracias, Pastor Gustavo. Ahora viene nuestra pausa institucional y más adelante, amigos oyentes, seguimos con estas preguntas al Pastor Gustavo Rosales. No se les olvide, participen, pregunten. Es un buen momento para salir de dudas. Anoten, y si no pueden ver, compartan que sigue este video, sigue este contenido en redes sociales. Continuamos entonces, doctor Juan de Jesús, con el invitado de la tarde de hoy, con el pastor que nos está hablando de esos temas, uno de los temas más importantes que deberíamos tener nosotros en cuenta como iglesia cristiana, como hijos de Dios, como personas que profesamos una fe ante Dios y que estamos llevando un mensaje a otras personas, ¿no? Entonces también es entender cómo puedo llevar ese mensaje a otras personas, conocer a fondo qué es lo que estoy haciendo, en qué estoy creyendo y en qué estoy fundamentado.
Chévere, chévere, Elías, porque el pastor Gustavo también lo notamos como buen mexicano y ya colombiano por adopción. Gustavo se llama mi papá. a propósito. Gustavo, sí, Claro, vea, estamos qué todos en bonito nombre. familia. Felicitaciones, pastor. Sí, Pastor Gustavo es un jovencito, al igual que tú, Elías, Muchas gracias. lleno de vida, lleno de amor y lleno de fe por el Evangelio de Cristo. Bueno, entonces, vamos con otra pregunta, bien importante. Ya el pastor nos dijo de las doctrinas bíblicas, de la salvación, de la recomendación de Pablo a Timoteo, amigo oyente de la sana doctrina, y que es el centro es Cristo Jesús, el Evangelio, y es la salvación de la condenación de nosotros, pecadores, y que desde luego es la salvación de nuestra alma para estar en la eternidad. Pastor Gustavo, entonces ahora, ¿cuáles son las doctrinas de la salvación? Son muchas, pero el pastor tiene una capacidad de síntesis como buen maestro para que nos haga entender esas doctrinas de la salvación. Pues amado oyente, y gracias doctor Juan, a Elías y a todos los que nos escuchan. Muy importante esta pregunta porque de alguna manera la salvación es un tema a veces poco tocado en las congregaciones. Inclusive cuando es tocado, cuando es mencionado, se menciona de una manera ambigua. No sabemos de qué nos vino a salvar Cristo, por eso citaba el texto, ¿no? Pondrás a su nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Y eso es una diferencia ya para empezar. Pero, ¿cuáles son estas doctrinas importantes que acompañan a la salvación? Bueno, que nos conteste la palabra de Dios, porque pues yo puedo dar mi concepto, pero será un concepto personal. Yo quiero leer lo que dice la Escritura. El autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 6, está pensando en la iglesia como una iglesia madura, está pensando en una iglesia que tiene que avanzar, en una iglesia que ya tuvo la salvación de su alma y ahora tiene que ir adelante. Pero qué triste es que muchos de nosotros, tal vez, amados oyentes, nunca hemos escuchado o nunca hemos reflexionado sobre estos conceptos que son la base y el rudimento. Quiero leer así, Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Por si alguien dudaba que la palabra doctrina de Cristo apareciera en la Biblia, sí aparece, y esta es la doctrina de Cristo. Dice, vamos adelante a la perfección. Y aquí empieza a mencionar cuáles son esos elementos o esas doctrinas que acompañan a la doctrina de Cristo. No echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Número 1, el arrepentimiento de obras muertas, para que no se me confunda, es el mismo arrepentimiento que predicó Juan el Bautista, el mismo arrepentimiento que predicó Jesucristo, el mismo arrepentimiento que predicó Pablo, Pedro. Toda la Biblia, los antiguos profetas también predicaron arrepentimiento, es el mismo. El arrepentimiento es la primera doctrina importante que aquí se menciona. La segunda es la doctrina de la fe, que es de la que más se habla en las congregaciones cristianas. La tercera, la doctrina de bautismos, en plural. La cuarta, de la imposición de manos. La quinta, de la resurrección de los muertos. Y la sexta, del juicio eterno. Evidentemente, y lo sabemos, el cristianismo y lo que nosotros hemos estudiado en los últimos años como cristianos, sabemos que la salvación es un acto de gracia de parte de Dios por la fe. Pero fíjese que es bien importante, estamos hablando de la salvación, que antes de la fe viene el arrepentimiento. Y usted sabía, amado oyente, que nuestro Señor Jesucristo, el primer mensaje que predicó fue explicándonos cómo ser salvos. Él no se tardó. El primer mensaje que él predicó, bueno, lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Yo le presento el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿No le parece curioso? No es una coincidencia. Las primeras dos palabras que Jesucristo predica al principiar su ministerio, al iniciar su ministerio, fue arrepentimiento y fe, las mismas que estamos hablando en Hebreos 6. Entonces, estas doctrinas que estamos mencionando son las doctrinas que envuelven a la salvación. Las más importantes seguramente es el arrepentimiento y la fe, pero van acompañadas otras como la gracia, como la santificación, como la justificación, como la expiación, y que cada una nos daría para temas completos, programas completos, pero sí quise mencionarlas o las quiero mencionar para que usted evalúe
¿Qué es lo que usted cree de estas doctrinas? Si las ha escuchado en su congregación, ¿y qué concepto puede tener en su vida? Y lo más importante, ¿cuál es la aplicación práctica en su cristianismo? ¿Por qué? Porque errar de estas doctrinas, fallar en estas doctrinas, de acuerdo al escritor de Hebreos 6, es como no tener rudimento, es como no tener fundamento. Imagínese que usted hace una casa sin cimientos, no le pone base, no le pone cadenas, no le pone los soportes suficientes, y usted le pone un piso, 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos. Lo que va a ocurrir cuando venga un temblor es que esa casa se va a caer. Pero si su vida está fundamentada en Cristo Jesús y en la doctrina que Él vino a predicar y en estos fundamentos, créalo, como dice la Escritura, aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque vengan problemas que han venido, seguirán viniendo y vendrán, su casa no va a caer, su vida no va a caer, su familia no va a caer, porque está fundamentado sobre la roca. Pero algo muy importante, no solamente es el concepto de decir, mi vida está fundamentada sobre Cristo, sí, sobre Cristo, pero también sobre sus palabras, sobre sus enseñanzas, sobre la doctrina que Él vino a compartir. Hoy, lamentablemente, y me gustaría decir que la Iglesia Cristiana Mundial va adelante a la madurez y a la perfección, pero probablemente no. Probablemente haya que otra vez estudiar estas doctrinas, reevaluarlas en nuestra propia vida, en los púlpitos de cada congregación, y aplicarlas en un momento bien complicado del cristianismo, vuelvo a repetir, a nivel mundial. Qué bueno, Pastor Gustavo. Continuamos con todas estas preguntas en las que el pastor está resolviendo de manera pedagógica, muy exacto, como él mismo tomaba el capítulo 6 de Hebreos para indicar las doctrinas de la salvación, pero vamos avanzando con otra pregunta. Pastor Gustavo, lo que nos hablaba de las doctrinas de la salvación, pues a veces como que tiene uno una tendencia a la confusión de qué son las doctrinas y como que la teología es doctrina o la doctrina es teología. Bueno, ahí hay un cruce. Bueno, sabemos que hay una conectividad, pero qué bueno, pastor, que nos pudiera indicar si las doctrinas de la salvación y sus nombres son el resultado del estudio teológico o están mencionadas expresamente en la Biblia. ¿Qué nos puede decir al respecto, pastor Gustavo? Pues la verdad que es una pregunta muy buena y vamos a hablar con la verdad, porque eso es importante. En el cristianismo actual, como poco se habla de la salvación, o se cree que por ser parte de una congregación, o ser amigo del pastor, o tener muchos años en un servicio, somos salvos, entonces poco se habla de la salvación. Inclusive muchos de los conceptos cristianos que hoy hemos escuchado en muchas congregaciones no vienen en la Biblia. Lo pongo a reflexionar. Por ejemplo, el aceptar a Cristo en el corazón no viene en la palabra de Dios, aunque sí entendemos que dice a todos los que le recibieron, pero no dice recita la oración de acepta a Cristo en el corazón. Por ejemplo, también la cuestión de la salvación de proceso no viene expresamente explicado así en la Biblia. Y otras doctrinas que de alguna manera son el parámetro de algunas congregaciones para saber quién es cristiano o quién no es cristiano. O, en la mayoría de los casos, algunos dicen, pues solamente Dios conoce el corazón. Nadie me puede juzgar. ¿Tú quién eres para juzgarme? Solo Dios me juzgará. Entonces, si hay una confusión, como dice el doctor Juan. Ahora, teológicamente, ¿hay cuestiones en las que se ha consensado el pueblo cristiano? Pues sí. Por ejemplo, creo que casi todos como cristianos entendemos, como lo mencioné, que la salvación es un acto de fe en Cristo Jesús y todo lo que implica en su muerte, en su crucifixión, en su resurrección, y obviamente en que Él es poderoso para guardarme sin caída y presentarme delante del trono de su Padre. Y esto es un acto de fe y es en la gracia. Sabemos esto, pero poco es estudiado que cuando la fe no es antes precedida por un verdadero arrepentimiento, la fe es nula, la fe no es bíblica, la fe pierde poder, pierde eficacia, y eso es poco estudiado, porque poco se predica el arrepentimiento en las congregaciones. Nada más usted, amado oyente, ¿cuándo fue la última vez que predicaron el verdadero arrepentimiento en su congregación? ¿Cuántas veces ha escuchado acerca de temas que le inviten al arrepentimiento? Entonces, aquí vemos que si hay un vacío. Es decir, los históricos, para contestar un poco también más la pregunta, vamos a hablar de históricos como Carlos Finney, vamos a hablar de históricos como John Wesley, vamos a hablar de históricos, pues, como aquellos hombres que hicieron un cambio, como Carlos Spurgeon probablemente, como Dwight L. Moody, que son de diferentes denominaciones o congregaciones, pero que
está estudiado que hace siglos cambiaron a sus generaciones. Es decir, que no nada más eran cuestiones sentimentales o emotivas o buenos mensajes, buenos sermones, sino que a la predicación de lo que ellos hablaban como palabra de Dios, había cambios sustanciales en la cultura, en la civilización, en las ciudades. Pongo un dato, por ejemplo, cuando John Wesley predicaba en Inglaterra, las cárceles estaban vacías, porque eso que él predicaba era fuerte y era efectivo. Y sabe, aquellos históricos es interesante, de los sermones que más predicaban era acerca del arrepentimiento, acerca de la fe, acerca de la santidad, acerca de la verdadera gracia, temas que, vuelvo a repetir, a veces son pocos predicados en estos tiempos. Entonces, la verdad que es más sencillo decir, bueno, creo que las doctrinas bíblicas de la salvación vienen en la Biblia. ¿Usted quiere saber qué es arrepentimiento? Estudie en la Biblia lo que es arrepentimiento. ¿Usted quiere saber lo que es la fe? Estudie en la Biblia lo que es la fe. ¿Quiere saber lo que es la gracia? Estudie en la Biblia lo que es la gracia, y de cada una de las que estamos mencionando será muy importante un compromiso del oyente para escuchar y estudiar estas doctrinas bíblicas de la salvación. Gracias, Pastor Gustavo. En 30 segunditos, una frase que le escuché que me llamó mucho la atención, hablando de esta relación de la doctrina con la teología, o la salvación, un acto de fe en su gracia. Me gusta esa frase. ¿Qué significa eso, Pastor? Es decir, que la gracia es un regalo, pero tiene que ser una fe obediente. Y cuando estudiemos en alguna ocasión cuál es la fe que salva, nos daremos cuenta que la fe no es algo místico, es una fe obediente a Cristo, a sus mandamientos y a poder servirle con todo nuestro corazón. Entonces hay una pregunta que dice, buenas, quisiera preguntarle al pastor Gustavo acerca de que hay algunas personas que consideran que las iglesias que tienen pastoras no son de sana doctrina, basados en 1 de Timoteo 2:12. ¿Qué opina al respecto? Le estoy haciendo la pregunta que hace el oyente, Pastor Gustavo. Adelante. Amado oyente, qué gusto poder escucharle y que haga una pregunta importante. La verdad que es un tema muy amplio. Yo puedo decirle que el texto que cita es muy, muy interesante, y hay otros textos más en la Sagrada Escritura. La verdad que es un tema polémico, también quiero decirlo así. Y está bien, no hay que tenerle miedo a los temas polémicos. Probablemente su servidor, bajo otros textos, y ojalá haya un espacio, me atrevo a pensar que la Biblia no habla de pastoras, así como no habla de apóstolas, ¿no? O de profetas, en el sentido no de profetizar, sino el ministerio. Es un tema muy amplio porque tiene que ver también con cómo se constituye la iglesia de Dios. Dice la Escritura en Efesios que a unos constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, ¿verdad? Y pareciera que estos títulos o estos dones ministeriales, que es el tema realmente que hay que estudiar, son conferidos a hombres. Ahora, no con esto se está demeritando a la mujer es muy valiosa, muy importante, y yo sé que es polémico porque evidentemente hay muchas pastoras. Yo tengo familiares que son pastoras, yo tengo amados conocidos, conocidas. Entonces está muy interesante su pregunta. Yo espero no inquietar a alguien, y si ofenda a alguien, pues también pido disculpas de antemano, pero es lo que yo creo que viene la palabra de Dios. Pero da para un estudio muy exhaustivo hasta, vuelvo a repetir, es un tema polémico, pero ojalá que con esto haya contestado un poco la duda del amado oyente. Bueno, ahora sí voy, el doctor Juan de Jesús me estaba diciendo de rato, leía su pregunta, pregunte por favor. Pues voy a preguntar, Pastor Gustavo, seguimos con este tema precisamente de las doctrinas bíblicas, de la salvación, que es el tema del día de hoy, martes. Bueno, podríamos, no sé, tenemos una duda, una pregunta, y es sobre las doctrinas de la salvación. Es decir, ¿estas doctrinas siguen un orden consecutivo, Pastor Gustavo? Qué buena pregunta, Elías. Y sí siguen un orden consecutivo, por lo menos. Aquí vemos las primeras. Y fíjense que vamos a volver a recordar lo que leímos en Marcos 1, es decir, Jesucristo predicó arrepentimiento y después fe. El autor de Hebreos, que no sabemos, ¿verdad? Algunos piensan que fue Pablo, Apolos, pero la verdad es que la Biblia calla quién fue el autor de Hebreos, vuelve a poner primero arrepentimiento y después fe. Y el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, por lo menos, también predicaron primero arrepentimiento y fe. Inclusive cuando en el libro de los Hechos Pablo se encuentra con unos creyentes que habían sido bautizados por Juan, solamente por bautismo de agua, el apóstol Pablo cita y dice:
Juan predicó el arrepentimiento, pero también después predicó que creyesen en aquel que iba a venir después de él, es decir, en Cristo. Entonces, implícitamente también Juan el Bautista predicó arrepentimiento y, número 2, fe. Ahora, ¿por qué es importante el orden? Porque mucha gente puede decir, bueno, yo creo en Jesús y ya soy salvo y después me voy a arrepentir. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay que arrepentirse después para poder creer. Jesús también lo predicó. Cuando le dijo a los fariseos, las prostitutas y publicanos van delante de vosotros porque ellos se arrepintieron para después poder creer. Entonces, si hay un orden, por lo menos en esta sí hay un orden, que es arrepentimiento primero, fe después, y las demás ya no es que tengan un orden, sino que arropan a esta doctrina básica del Evangelio de Cristo, que vamos a conocerlo así, como el arrepentimiento y la fe. Vuelvo a repetir, todos aquellos que respetan la Biblia, a Jesucristo, a Juan el Bautista, a Pablo, al apóstol Pedro, bueno, no podemos negar que ese es el orden, arrepentimiento y fe. Yo tengo algunos amados oyentes, algunos amigos también creyentes en diferentes lugares que dicen que es al revés, que primero se cree y después se arrepiente, pero yo no sé de dónde viene eso porque en la Biblia no viene. Y las demás doctrinas, vuelvo a repetir, como la santificación, obviamente pues después de la obra del arrepentimiento y la fe, ¿no? Que la fe es un don de Dios, lo sabemos también, pues viene la gracia, ¿no? La gracia pues viene después de la gracia y la salvación del nuevo nacimiento, que también es otro tema muy importante. Bueno, viene la santificación, porque viene una expiación, que es que Cristo pues limpia todos los pecados, limpia nuestra culpa, y obviamente viene una justificación, porque ahora ya somos justos delante de Dios, ¿no? Porque Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, un poco sería el orden de estas doctrinas, pero sí recalco que las primeras dos son bien importantes, no cambiar el orden, que es primero el arrepentimiento y después la fe en Cristo Jesús. Seguimos entonces con nuestro invitado, el pastor Gustavo, que está con nosotros muy atento, además muy claro, ¿no? Muy precisas esas respuestas. Tratamos de hacer preguntas cortas, respuestas cortas, y que los oyentes también participen y hagan sus preguntas, ¿por qué no? Tengan una pregunta ahí, como decía el pastor hace un momento. Hay temas que son polémicos, pero pues no hay que tenerles miedo, hay que tratar y ahí vamos aprendiendo, vamos avanzando y decimos, oiga, sí, definitivamente. Bueno, vamos con pregunta, doctor. Listo. Su pregunta, por favor, Listo. y luego yo. Claro que sí, Elías. Pastor Gustavo, la audiencia está muy contento con este siervo de Dios mexicano. Pastor, en la segunda pregunta, si no estoy mal, nos hizo una enumeración de doctrinas Así. allá en el capítulo 6 de Hebreos y nos hablaba de la doctrina del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe, del bautismo, de imposición de manos, de resurrección y desde luego de la resurrección de los muertos, ¿no? Y de del juicio eterno. Pastor, estas doctrinas tienen alguna interrelación, interactúan estas doctrinas con otras, pastor, o están ahí más bien como apartaditas y las otras doctrinas también allá como apartaditas que no se vayan a mezclar o se interactúan. ¿Cómo es, pastor? Muy buena pregunta, doctor Juan, a todos los amados oyentes. Cuando la Biblia nos pone un orden en algo, siempre tiene un porqué. Pongo un ejemplo. Cuando pone la Biblia que aquella mujer Priscila y después Aquila son los que predicaban, da a entender que Priscila tenía más experiencia en ese momento en la vida cristiana, pero después pareciera que el orden se invierte. Y también cuando viene Pedro, cuando viene Juan, cuando viene el orden de los apóstoles, los discípulos, inclusive al principio Adán y Eva, no es porque sea más importante o menos importante, sino simplemente tiene que haber un orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando el autor de Hebreos empieza a enumerar la doctrina, es un poco de lo que ya se preguntó y ya se contestó. Obviamente tiene un orden consecutivo, pero también tiene una interrelación. Esta interrelación voy a tratar de explicarla de manera breve en Hebreos 6. Cuando una persona se arrepiente completamente de sus pecados, después puede tener esa fe en Cristo Jesús. Y después viene la doctrina de bautismos. Es bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, el bautismo en el Espíritu Santo se da cuando una persona nace de nuevo. Nadie que no nace de nuevo puede tener al Espíritu Santo habitando dentro de él. Eso hay que entenderlo muy bien. Entonces, ahí hay dos bautismos, ¿no? Bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo. Pero después viene la imposición de las manos.
Y es un tema bien interesante. Es muy largo también. De hecho, la importancia de la imposición de las manos tiene que ver probablemente en el estudio pues exhaustivo de esta palabra con la relación con el Espíritu Santo, porque si nosotros leemos el libro de los Hechos, tanto Pablo como Pedro, bueno, al imponer las manos, recibía la gente el Espíritu Santo. Ahora, no quiero decir que esto es vigente al día de hoy, ni que tampoco lo es, no quiero entrar en controversia, sino lo que quiero decir es que aquí está la Biblia diciendo la importancia del Espíritu Santo cuando menciona el bautismo, los bautismos, uno es en el Espíritu Santo, y la imposición de las manos, es decir, que es importante el Espíritu Santo en nuestras vidas como cristianos. Después, la de la resurrección de los muertos. Bueno, pues si no hay resurrección, en vano creemos, si no hay resurrección, en vano predicamos, si no hay resurrección, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos, dice una porción de la Escritura. Pero por cuanto Cristo sí resucitó, los muertos sí resucitarán, los que creen en Cristo. Bueno, los muertos resucitarán primero, también dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos una esperanza viva y también el juicio eterno, porque pues Dios no es un Dios de juguete, Dios no es una broma, Dios no es algo para tomar a la ligera. Nuestro Dios es amoroso, pero también es fuego consumidor. Nuestro Dios es misericordioso, pero también es justo. Nuestro Dios es bondadoso, pero también es severo. Es decir, que eso es parte de su carácter. Tiene las dos partes, y tiene las dos, y las dos hay que estudiarlas y hay que entenderlas. Entonces, todas las demás doctrinas que mencioné van cubriendo a las demás. Es decir, la gracia, la justificación, la expiación, la regeneración o nuevo nacimiento, todas son parte de poder entender que se relacionan. Y estudiarlas en su correcto orden y también en su relación, pues es un compromiso que todos como creyentes tenemos, porque realmente pues nos interesa agradar a Dios y nos interesa pues poder no solamente entender estas doctrinas, sino ahí el paso que sigue es vivir las doctrinas. Pero ¿cómo vamos a vivir algo si no lo entendemos? Podemos decir con humildad como el eunuco etíope que iba rumbo a Jerusalén en su carro, cuando Felipe llega y se acerca y le dice, bueno, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique, no? Yo creo que para eso estamos aquí, para que con calma y con sencillez podamos explicar estas verdades eternas. Gracias, Pastor Gustavo, por la respuesta tan precisa. Y esta pregunta, bueno, una de las últimas preguntas, doctor Juan de Jesús, y es si existe un acuerdo generalizado, por ejemplo, en las diferentes denominaciones o vertientes de la Iglesia en cuanto a las doctrinas de la salvación, o difieren según la línea doctrinal. Esa es una muy buena pregunta, Elías. Y yo invito a todos los amados oyentes que vayan con sus pastores, que vayan con sus líderes y que pidan cuál es la declaración de fe de sus denominaciones. Y hay algo muy curioso. La denominación, cualquiera, la que sea bautista, presbiteriana, metodista, evangélica, pentecostés, la que sea, generalmente esas que son las históricas, y algunas más si se me escapan, como la metodista, se va a dar cuenta que en su doctrina de fe o en su declaración de fe sí viene el arrepentimiento y la fe. Ya la otra pregunta sería decir, pastor, ¿y por qué no se predica tanto de estos temas? Pero sí viene la declaración de fe y eso me da mucho gusto, porque casi todas las denominaciones sí hay un consenso en cuanto a la teoría. Ahora, temo decir que en cuanto a la práctica no lo hay mucho, porque en cuanto a la práctica, de los pocos que predican arrepentimiento, que ese es otro tema completo, todos predican un arrepentimiento distinto. Algunos es un arrepentimiento constante o progresivo o de proceso. Algunos predican un arrepentimiento inmaduro y otro maduro. Y la verdad que el bíblico es algo muy distinto. Entonces no hay consenso todavía. Y ya en la práctica también lo que mencionaba, hay algunas doctrinas que no vienen en la Biblia, que son el surgimiento de hace 100 años. Muchas de las doctrinas que creemos en la iglesia tradicional evangélica o cristiana, muchas de ellas hay que estudiarlas, son muy nuevas, no tienen más de 100 años. Y esas también son dignas de entender por qué empezaron a implantarse y por qué están sustituyendo a las que vienen en la Biblia, a las que enseña la Escritura y los históricos que vivieron hace 200, 300, 400, 500 años y en la época de la Reforma. Pero es una muy buena pregunta para poder reflexionar la importancia de estudiar estas doctrinas desde la misma Biblia, en la Biblia. Usted estudie la palabra de Dios. Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque os parece que ahí se encuentra la salvación y la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Entonces escudriñemos la Escritura
Yo creo que esa es nuestra responsabilidad, amado oyente, esa es la invitación, y créalo como Jesús dijo, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Qué bueno, Pastor Gustavo, con esa explicación a tan excelente pregunta hecha por Elías. Y mire, amigo oyente, que estas enseñanzas son realmente bíblicas porque el texto lo lee el pastor Gustavo. Y esto es muy importante porque esa es la forma de estudiar las Sagradas Escrituras. A mí me fascina escuchar las enseñanzas de la pastora Liliana y el pastor Diego porque siguen el texto bíblico. Y entonces cuando el texto bíblico habla por sí solo, pues las palabras que el predicador pueda tener, pues se quedan en otro lugar. Y yo creo que hablar de las doctrinas de la salvación, como nos lo ha hecho hoy el pastor Gustavo, pues es de mucha orientación. Y eso es lo que el pastor Diego y la pastora Liliana quieren, que en Fuego AM, en esta hora del impulso, pues sigámonos impulsándonos. Ellos nos impulsan todos los días, a toda hora, con su palabra en la emisora. Pero nosotros también tenemos que impulsarnos, Así ¿sí? es. Entonces no solamente dejémoselo a los pastores que impulsen, nosotros también somos impulsadores. Así es. Bueno, mire, antes, doctor Juan de Jesús, que se despida nuestro invitado de hoy, hay una pregunta de un oyente y vamos a escucharla rápidamente, porque los Adelante. oyentes son los dueños de este espacio. Así es. Vamos a ver quién nos habla por acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Dios los bendiga y qué alegría poder escuchar este programa también, hacía falta, a pesar de todo lo que nos enseña ahí la emisora, los pastores y todos los que cada día nos dan un nuevo mensaje. De verdad, muchas gracias. Quería hacerle una pregunta al pastor. El hablar en lenguas en las iglesias es normal, o las lenguas eran del Antiguo Testamento, o las lenguas tienen que hablarlo personas que sepan interpretar las lenguas. Sé que en la palabra de Dios dice que en la iglesia hable claramente para que la gente entienda, pero conozco de muchas iglesias que están cantando o orando y empiezan a hablar en lenguas. A mí la verdad, no sé si estoy pecando, pero no me gusta cuando empiezan a hablar en lenguas, porque si uno lleva a una persona invitada, de verdad se asustan, ¿no? Dicen, no, esa persona está loca, ¿qué es lo que habla? Ni siquiera se le entiende. Gracias, le agradezco. Pastor Gustavo, ¿escuchó bien la pregunta, por favor? Porque como estamos de un lado a otro. ¿Sí escuchó bien la pregunta, Pastor Gustavo? Excelentemente bien la pregunta. Ok, adelante, por favor. La voy a contestar brevemente, sé que hay poco tiempo. Es muy buena la pregunta, y de hecho el don de lenguas es vigente porque la Biblia no dice que haya caducado el don de lenguas. Ese no es el problema sería más bien para el oyente, y es bueno que lo entendamos, que hay mucha gente que puede decir que habla en lenguas, como dice Pablo en Corintios 13, pero su vida refleja otra cosa. Entonces, si yo no tengo amor, y no expreso amor, y no vivo el amor, y no doy testimonio, ¿de qué sirve que hable en lenguas? Entonces, el don de lenguas sí es vigente. El problema es quién habla las lenguas. Y también el apóstol Pablo dijo, bueno, sí es bueno que haya don de lenguas, pero también que haya interpretación del don de lenguas. Entonces, yo no me espantaría por esa parte, sino más bien yo tendría cuidado que al lugar a donde voy, la congregación a la que asisto, la gente que hable el don de lenguas, bueno, viva en santidad. Y algo muy importante que a mí me gusta decir, la primera característica del Espíritu Santo en la vida de una persona, el mismo nombre lo dice, el Espíritu es santo. Si la persona no vive en santidad y habla en lenguas, bueno, ahí es una pregunta para la reflexión. Y gracias por la pregunta, por la confianza de la oyente. Que Dios le bendiga y que tenga muy buena tarde. ¿Qué temas tan interesantes, doctor Juan de Jesús? ¿Cómo aprendemos todos los días, no? Estamos siempre abiertos a aprender algo. Decía la pastora Liliana hace unos días en una predicación, uno aprende hasta el último suspiro que tenga en esta vida, ¿no? Estamos aprendiendo todos los días. Todos los días estamos aprendiendo de la palabra de Dios y de los planes de Dios para nuestra vida. Y qué bueno hoy con el pastor Gustavo
Rosales en esta explicación de suma importancia. Y como a medida de ya de ir recapitulando, porque solamente nos quedan unos breves minutos, pues, ¿qué podemos decir, amigo oyente? El pastor Gustavo nos lo indicó con claridad y como buen maestro con buena pedagogía. Nosotros tenemos que siempre aferrarnos al estudio de la Santa Palabra. Cuando nosotros escuchemos algo de alguien, anotemos el versículo. Y luego en los momentos, allá en casita, de pronto en familia, en forma individual, en un grupo, examinar, seguir examinando esos textos bíblicos, como hacían los de Berea, decía el pastor Gustavo. Ahora, las doctrinas bíblicas de la salvación son tan importantes porque es la médula en donde en el conocimiento de la palabra de Dios podemos nosotros estar seguros de la fe en un Dios grande, en un Dios que nos bendice, en un Dios que nos lleva siempre con la guía del Espíritu Santo a discernir la palabra de Dios y a vivir en el amor del Padre con los hermanos. De igual manera, Él nos hizo toda una relación de doctrinas, ¿no? Las del capítulo 6, que no las digo por el tiempo, usted repáselas, y Él las conectó con otras doctrinas, como por ejemplo la de la justificación, la de la redención, la expiación. Bueno, doctrinas que están muy interrelacionadas. Y esto es muy importante, conocer las doctrinas en los términos que el pastor Gustavo hoy nos ha compartido. Amigo oyente, siga escuchando esta enseñanza porque ahí queda en YouTube y queda en Facebook. Pero antes de concluir, pastor Gustavo, si alguien quiere saludarlo, si alguien quiere invitarlo acá a estos platos típicos colombianos y a disfrutar de su buena amistad, porque es como hablar con un hermano de mucha confianza, ¿a dónde se puede dirigir, amado pastor? Bueno, pues agradecemos este espacio y se pueden dirigir a un teléfono que ahí le vamos a dejar a Fuego AM para que en su teléfono personal lo puedan tener, teléfono en Colombia, y en YouTube nos pueden encontrar como Estudios Bíblicos en Colombia, así aparece el sitio, Estudios Bíblicos en Colombia, y pueden ver algunas enseñanzas que impartimos en Colombia y fuera de Colombia, pero para el pueblo colombiano, y estamos para servirles. De verdad, gracias por la invitación y les mandamos un fuerte abrazo a todos los oyentes de Fuego AM y a todo el pueblo colombiano. Gracias, pastor Gustavo, y me atrevo yo a indicar que Fuego AM es su casa, porque es la casa de estos amigos, amados pastores, Diego García y Liliana, la pastora. Como lo dije antes, hablar con ellos es tan agradable porque en ellos ve uno en el rostro reflejado el amor de Dios. Esta es nuestra casa, Fuego AM, radio de adoración para todo pueblo, raza y nación. Elías. Así es, doctor Juan de Jesús. Entonces ya estamos llegando al final y por acá saluditos a los oyentes que siguen escribiendo y nos siguen reportando sintonía. Nos dicen por acá, doctor Juan, qué bendición escucharles en temas tan interesantes. Un abrazo cariñoso para toda la mesa de trabajo. Venga, ¿y quién nos escribe? Mucho gusto, Elías Umaña, la voz que te acompaña. Díganos el nombre, por favor, para saber y desde dónde nos están escuchando. Recuerden que este programa está quedando en YouTube como Fuego AM. Usted va al canal de YouTube, usted va a YouTube, y busca el canal Fuego AM y ahí está quedando. Saludamos a Ruth, que dice qué bendición volverlo a ver en el programa El Impulso para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, y al pastor invitado Mauricio o Gustavo. Muchas gracias por la enseñanza. Bueno, dice excelentes enseñanzas bíblicas, dice Giret. También está Betty, que dice un saludo muy especial para el doctor Juan y para el pastor Gustavo Rosales. Dice, sí, es un motivo muy grande para estar contentos y con mucho fuego en el espíritu. Lili dice, veo al doctor Juan muy contento, con una sonrisa de felicidad. Excelente, Dios lo bendiga.
¿Ni quién más por acá? Dice Giret, ahora con mucho fuego del Espíritu Santo. Y bueno, gracias a todos los que, vea, muchos mensajes ahí en YouTube, Doctor Juan de Jesús. Y en Facebook también, ahí vamos a echar una revisadita por acá a Facebook para saludar a los oyentes antes de irnos, doctor. ¿Qué le parece? Porque obviamente este programa es para nuestros oyentes, este programa es de ellos, ¿no? Sí, Entonces señor. siempre hemos dicho primero los oyentes, entonces vamos a ver por acá quién está con nosotros a través de Fuego en Facebook para leer los mensajes de nuestros oyentes. Qué alegría encontrarlos. Hasta ahora me conecto, los extrañé mucho. Un abrazo cariñoso para todos. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron por YouTube, por Facebook. Y recuerden que mañana tenemos un nuevo programa, Doctor Juan de Jesús. A las 2:30 estamos aquí, ¿no? Sí, señor. Mañana cambiamos de temática y vamos a hablar de Adán en perfiles bíblicos. Vamos a mirar quién fue Adán, qué significaba Adán, en dónde estaba ocupado, qué estaba haciendo Adán cuando Eva estaba dialogando con la serpiente. O también vamos a decir las grandes misiones que Dios le dio, sojuzgar la tierra, ponerle el nombre a los animalitos. Bueno, un tema espectacular que no se puede perder. Yo también agradezco aquí por mi interno, Nancy Estela, está aquí Betty de Rueda, Germán Becerra, está aquí Blanca, está aquí Estela León, está aquí Panacas, Doris, a ver quién más está acá, Alejandro Lozada, Mercy desde Canadá, bueno, aquí hay otras, Panor o Pajor Galindo, Ruth Pinzón, bueno, gracias y gracias, Fernando García también, gracias a todos, a usted Elías, a usted amigo oyente, al pastor Gustavo, Dios lo bendiga y seguiremos en el impulso por Fuego AM, impulsándonos todos en la palabra de Dios, porque es poderosa y eficaz. Con la palabra de Dios y en el poder de nosotros, no hay nada que nos pueda vencer.